Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Radio Camino al Cumplimiento. Este es su servidor, Jonathan Castro. Nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder estar aquí juntamente con ustedes. Esperamos que el Señor le pueda estar bendiciendo de una manera muy especial. Si esta es tu primera vez escuchándonos, suscríbete, comenta, dale like, síguenos en nuestras redes sociales y esperamos que Dios te pueda bendecir de una manera poderosa. El propósito de este canal es tratar de llevar la palabra del Señor a las vidas perdidas y de administrar a cada uno de los necesitados mediante el poder y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no es la excepción. Nos sentimos muy contentos porque sabemos que Dios nos ha de administrar mediante su palabra. Y hoy nuestro hermano Reinaldo Collazo nos ha de bendecir de una manera especial. Así que, Reinaldo, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro bien, hermano Jonathan. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ti y que la paz de Cristo esté sobre toda persona que esté oyendo este mensaje de manera especial. Yo sé que Dios se va a glorificar en todos nosotros, así como se ha glorificado en mi vida, se ha glorificado en la vida de Jonathan y se ha glorificado en la vida de muchos oyentes. Gloria a Dios, porque sabemos que Dios es poderoso. Y hoy estaremos hablando de un tema especial, gloria a Dios, y el tema es los tipos de oradores. Esta palabra se encuentra en Lucas del 18, 9 al 14. Todo el que tenga una Biblia, ábrala, gócese de manera especial y síganos en esta palabra de manera especial, ¿verdad? Vamos a darle lectura a estos capítulos y nos vamos a gozar de manera especial, ¿verdad? Lucas 18 del 9 al 14, gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquier que se enaltece será humillado, y el que se humillara será enaltecido. Gloria a Dios, hermano Jonathan. Llévenme en oración en esta maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, gloria y honor. Te pedimos en esta hora de que seas, Señor, tú trabajando, obrando y glorificándote, Dios mío, mediante tu palabra, de que seas tú utilizando a nuestro hermano Reinaldo y de que esta palabra pueda ser de bendición, Señor amado, a cualquier vida, a cualquier persona, a cualquier creyente que pueda estar escuchando de la misma. Glorifícate, Señor, de una manera especial y que tu nombre sobre todas las cosas sea bendito, Dios. Transforma, liberta y cambia, ya que sabemos que tu palabra es la que hace el efecto por la cual tú le envías, Señor. Así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Jonathan. ¿Ves cómo vemos tipos de oradores en esta conversación que tendremos yo y nuestro hermano Jonathan? Sabemos que en el Evangelio hay clases de tipos de oradores. Hay tipos que oran, hermano Jonathan, lento. Hay otros tipos que oran más rápido, otros gritando, otros en su mente, otros en su corazón. Pero como Jesucristo nos especifica aquí de estos dos tipos de oradores, uno era que todo lo que hacía era para que los hombres lo vieran, pero el otro que era injusto y era malo, pero tenía un corazón, ¿verdad? Tenía un corazón. Yo voy a explicar lo que era un publicano en el tiempo de Jesús. Y un publicano era los recaudadores de impuestos, eran las personas que cobraban impuestos. Ese era los publicanos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué eran mal vistos estos publicanos? Los publicanos eran odiados por dos motivos. Estos dos motivos, en el primer lugar, porque recaudaban unos impuestos abusivos que beneficiaban a un extranjero. ¿Ves? Cobraban mucho dinero que no los beneficiaba para nada a ellos, sino a los extranjeros que ni judíos eran, ¿verdad? Y en el segundo,
porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. ¿Ves? Robaban y se hacían de dinero. Ese era el publicano, gloria a Dios. Pero ahora, ¿quién es un fariseo en la Biblia? Los fariseos fueron un grupo de movimientos políticos, sociales y religiosos judíos. Y que eran judíos, pero también los publicanos eran judíos también. ¿Ves? También existían una escuela de pensamiento judía asociada a los fariseos en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo. Gloria sea el nombre poderoso. ¿Cómo era la actitud de los fariseos? El fariseo, erguido en su oración, adoptaba la postura normal según la época, de pies con las manos alzadas y extendidas. Recita una forma casi hecha. Su boa dice palabras satisfechos de sí mismo. No soy yo como los demás. Cree que sus buenas obras son las que la salvan y no el amor de Dios. ¿Qué opinión tú tienes sobre estos dos personajes, Jonathan? Amén. Cuando, ¿verdad?, hablamos rápidamente acerca del fariseo y del publicano, podemos darnos de cuenta de que esta enseñanza que Jesús trata de darle específicamente a los fariseos era para mostrar la discrepancia que había en la vida o en la vida que se elaboraba entre los fariseos y los publicanos. Jesús comprendía que el estatus de la vida de los fariseos era una vida muy pública. Estamos casi hablando de una figura pública en los tiempos de Jesús, no tan solo de Jesús, sino de el tiempo judío siendo gobernado por Roma y viendo cómo Roma los tenía en dominio. Y de ahí es donde también podemos ver el estatus de los publicanos, ya que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, como el hermano Reinaldo decía, que ellos de una otra forma tomaban de esos impuestos. Ahora, lo impresionante de esto es que los publicanos, para ellos, para los judíos, mejor dicho, eran considerados traidores, ya que el estatus de ellos no era muy reconocido, no era muy aplaudido, no era el mejor estatus que se le podía dar, y así como Rinaldo nos decía, eran judíos, o sea que para su propia comunidad era tanto que era para expulsar la vida de cada uno de ellos, por cuanto ellos eran publicanos, servidores del Estado romano. Lo impresionante de lo que Jesús quiere enseñarnos es que podemos darnos de cuenta de que aún el estatus religioso realmente no revela la santidad que se expresa a través de las vestimentas, de los rituales religiosos o de las prácticas religiosas que se iban a realizar. Pero también podemos ver a un publicano que estaba bajo un alto nivel de necesidad que él tenía que reconocer ante Dios. Y es impresionante, Reinaldo, porque podemos ver que Jesús lo utiliza a ambos, enseñando que dónde es que está la crisis de estos dos tipos de oradores. Y yo sé que más adelante vamos a ver cómo cada uno de ellos desarrolla su oración delante de Dios y la formulan hablándole a Dios de acuerdo a su estatus personal o a su manera de cómo procedían de ver la vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? Sabemos que a menudo las personas que vivían cerca de Jerusalén iban al templo a orar. El templo era el centro de la adoración para todos ellos, gloria a Dios. Pero en este mensaje vamos a distinguir cuál es la diferencia de estos dos. ¿Ves? Sabemos que el fariseo le gustaba darse de pecho en la oración, le gustaba que las personas con sus ojos lo exaltaran, pero también vemos la diferencia en el cual es un corazón humillado como lo tuvieron los publicanos. Por eso es la diferencia y vamos a ver de qué manera. ¿Sabes por qué? Porque en este evangelio, Jonathan, vivimos esto, vivimos una vida falsa, pero también estas personas que tenían, porque lo tenían en los ojos de Jesucristo, los fariseos tenían eso de que creían y pensaban que eran buenos, pero Jesucristo miraba su corazón y lo tenía dañado, gloria a Dios. Pero el republicano que tenía una mala fama, así como muchos nosotros nos convertimos con mala fama, pero tenemos un corazón puro. Y a veces la lucha que tenemos, así como estos publicanos que porque tenían mala fama pensaban que todo el tiempo iban a ser malos, Jonathan, iban a ser malos. Pero mira, sabemos que iban al templo a orar, ¿verdad? Dice el 10 y el 11, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano.
¿Con cuál usted, hermano, se identifica en esta maravillosa noche, hermano? Porque nos identificamos. Si está aquí en la Biblia, quiere decir que nos identificamos, que hay tipos de oradores. Por eso es que el Señor siempre dice que todo lo debemos hacer de corazón y con un bien, no señalando a nadie como hacían estos fariseos. Que si ahora mismo yo estoy con mi hermano Jonathan y porque mi hermano Jonathan habla un poquito más bajito que yo, pues yo en la oración digo, Señor, no le hagas caso a este porque no sabe orar. Mira, no te está ni hablando, solamente te está hablando de corazón. Pero la diferencia de entre yo y Jonathan, pues si nos identificamos el fariseo y el publicano tenía ¿qué? El corazón limpio. ¿Qué tú piensas, Jonathan? Amén. Cuando hablamos, ¿verdad? Y miramos la manera en cómo ellos oraban, la realidad del caso es que cuando hablamos de la oración o hablamos de los estatus de oración de las personas, a veces se crea esta idea que donde creemos que la oración va a ser oída dependiendo de las formas en cómo lo hacemos, si lo hacemos de rodillas o lo hacemos de cierta manera, si lo hacemos con ciertas vestimentas, si lo hacemos con cierta función. Y hay que entender, Dios siempre se le tiene que admirar un respeto, pero la realidad de lo que Dios anda buscando del orador es que aprenda por encima de tirar sus rodillas, por encima de buscar la mejor vestimenta para orar, por encima de buscar posiblemente las mejores palabras que decir. Primero hay que saber cómo humillar el corazón. Y yo creo que se vendría siendo la clave de lo que Jesús le quería enseñar a estos fariseos, porque el versículo 9, específicamente Jesús le habla en Lucas 18:9 diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Significa que el sentido de esta parábola era exactamente para bregar con aquellos que sentían cierta confianza de ellos. En pocas palabras, que cuando miramos la oración, se supone que la oración no me haga confiar en mí, que yo confíe en Dios. Ese es el propósito de la oración. Y no tan solo eso, el que yo ore no me puede elaborar de que yo menosprecie a otro. Por esa razón Jesús está trayendo esta parábola para confrontar estos dos estatus de oradores que literalmente lo vemos en nuestras iglesias. ¿De qué manera? Bueno, estamos encontrando a ciertas personas que en vez de hablar con Dios, ellos lo que le están diciendo los estatus a Dios. Dios, yo oro, yo ayuno, yo vigilo. Dios, yo hablo en lengua. Dios, yo te siento. Dios, mira, Dios mío, tú sabes todo lo que es. Yo soy tu siervo, Dios, escúchame. Porque estamos buscando un estatus en la oración. Y lo que se supone que debemos de hacer en la oración es humillarnos, es presentarnos ante Él. No hay un nivel en la oración. El propósito de la oración es que todos caigamos bajo la mano poderosa de Dios, de que yo pueda entender de que mi vida va a estar humillada delante de Dios y a través de la oración yo pueda ser expuesto así como Dios desea de mi vida. Aleluya, ¿ves? Por eso el 10 y el 11 dice, mira, dos hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya se está identificando y ya está juzgando a la otra persona. Ya está buscando una justificación propia, que si el otro hace algo mal, pero yo no lo estoy haciendo, ya le está diciendo a Dios, justificándose que porque oraba bien o porque decía las cosas bien, no lo tenía que mirar a él, sino que mirar a Jonathan al otro. Mira de qué manera era este hombre. ¿Ves? Decía que como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ya señaló hasta el publicano, ya está señalando a los ladrones, ya está señalando a todas estas personas. Ve, si nosotros nos ponemos a pensar, ya le está juzgando a esas personas, y quien juzga es Dios, nadie juzga. ¿Ves? Por eso que cuando alguien se tropieza y son como esta gente fariseo, lo primero que van a estar en oración, en vez de decirle en oración al Señor, bueno, Señor, el hermano tuvo un tropiezo, Señor, ayúdalo a que se levante con poder, enséñame cómo ayudarlo a que se levante de manera especial. Pero este fariseo, de la manera que oraba, era: Señor, pecó, pártelo en dos, ya no es bueno para ti. Sí, esa no es la manera correcta la cual Jesucristo nos enseña a cómo orar por nuestros hermanos. No importa el defecto, no importa cómo ore, no importa su pasado que tenga. Cuando venimos a Cristo, Él nos hace nueva criatura. Dice, el fariseo ora a Dios, sino para anunciando a aquel que podía oírle cuán bueno era la oración. ¿Ves? Yo siempre he entendido que hay personas que son
tartamudos, hay personas que tienen la voz más alta, hay personas que tienen la voz más bajita. Todo el mundo tiene un carácter diferente y no todo el mundo va a orar igual, Jonathan. No todo el mundo va a decir lo mismo, no todo el mundo. Ahora, porque yo sea más explosivo, ¿verdad? Y yo quiera darle las gracias a Dios en voz y en cuello, no quiere decir que porque mi hermano Jonathan lo haga en su mente, él es menos. No, 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 no. Los dos estamos orando. Por eso es que estos fariseos querían formar ¿cómo se dice esta palabra? Querían formar como que, cómo ellos se querían ver delante de los ojos de los hombres. Ellos no se preocupaban por verse bien delante de Dios, Jonathan. Ellos se preocupaban por verse bien delante de los hombres. Por eso era que oraban de esa manera, lo hacían elocuente, lo hacían bien, se daban de pecho. Tú sabes, el fariseo se creía muy justo en todo. Por eso es que en la oración ellos decían, puestos en pie, oraban consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. ¿Y cómo son los otros? Se supone que todos nosotros seamos cristianos o no. Se supone que seamos hermanos en Cristo o no. Por eso cuando usted vaya a orar, no sean como estas personas. Mira lo que dice en Mateo 6, 5 al 6, Jonathan, y es algo bien importante, ¿ves? Que dice que cuando oras, no seas como los hipócritas. ¿Ves? Una oración hipócrita que hacía el fariseo era sacarle los trapos sucios a los demás, pero nunca se sacaba los trapos sucios propios. ¿Ves? Ellos pecaban y hacían lo que quieran, pero nunca se sacaban sus trapos. Ellos veían el pecado de los otros, Jonathan. ¿Ves? Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas. Ellos amaban orar porque las sinagogas eran donde mayormente se reunían ellos, Jonathan. Y para que los vieran y dijeran, estos oran bien, estos hacen todas las cosas bien. Pero lo que pasa es que mayormente el hombre, si no es con el espíritu, no sabemos escudriñar el corazón de las personas. Por eso veían el físico, cómo se vestían y todo lo que hacían. Pero Jesucristo era diferente. Jesucristo se iba más allá, Jonathan, escudriñaba el corazón de las personas. ¿Ves? Escudriñaba, ¿ves? Y ellos cuando oraban para ser vistos por los hombres, de cierto os digo que ya tienen que su pago. ¿Ves? Cuando usted ora y usted busca orar hipócritamente y en vez de ser sincero con Dios y serle sincero, si usted se tropezó, si usted pecó, séale sincero a Dios. Y cuando le somos sinceros, Dios tiene misericordia. Pero cuando lo hacemos hipócritamente, ¿verdad? Yo me tropecé, Jonathan, pequé, pero voy en la oración y le digo, no, Señor, ve el pecado de Jonathan, el mío no, porque yo oro mejor que él, yo busco. No es así, Jonathan. ¿Qué tú opinas, Jonathan? No, es una realidad que cuando uno mira y observa los estatus, por ejemplo, cuando las personas oran, es por el simple hecho de crear, y en el caso de los fariseos, es de crear esta idea donde ellos se pudieran ver bien ante la gente. Y ese es el peligro. El peligro en sí no tiene que ver con el estilo, no tenía que ver con la manera o con las palabras que ellos decían. El problema tenía que ver con la intención. La intención le daba un cierto sentido a lo que ellos querían decir. En pocas palabras, como decía el fariseo decía, yo no soy como estos hombres, pero tú ves cómo comienza el versículo. Dice literalmente que él oraba en sí mismo dándole gracias a Dios. En pocas palabras, la oración nunca iba dirigida a Dios, iba dirigida a Él. La oración nunca estaba destinada para delante de Dios, iba destinada ante Él. En pocas palabras, que la única persona que le estaba buscando respuesta era de Él mismo, era de lo que Él podía responderse. Por esa razón que cuando las personas oran y tienden a crear esta idea de oración que va a estar formada, como por ejemplo la del mismo fariseo, Dios mío, mira a los ladrones, que yo no soy como ellos, mira a los adúlteros, yo no soy como ellos. ¿Sabe? El estándar de nuestra oración no puede medirse por lo que yo pueda realizar. En pocas palabras, como le pasó a este fariseo. El fariseo lo que quería crear es un estándar diciéndole a Dios, Dios mío, mira, yo te oro aquí, pero sépase que la razón por qué yo estoy orando es porque yo estoy haciendo todas estas cosas y yo me veo bien. Y como me veo bien, yo quiero orarte, pero dándote la gracia. En pocas palabras, yo no me voy a humillar, yo no voy a reconocerte a ti, yo solamente me estoy reconociendo a mí mismo. Y no entendemos que eso se le llama egocentrismo. Ese es el Dios de la gente. Eso es humanismo. Y día tras día podemos darnos de cuenta que el adorarse a sí mismo, el narcisismo que hay dentro de las oraciones es altamente peligroso. Por eso es que Jesús
como decía el hermano Reinaldo, habla de Mateo, le está explicando y le está diciendo, no lo hagas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie. No es que es malo orar de pie, ese no es el problema. El problema es la intención detrás de ellos. Ellos querían verse bien y por eso Jesús termina diciendo, y ellos reciben su pago, diciendo, ellos ya reciben lo que vinieron a buscar, que ellos vinieron a buscar aplauso, que ellos vinieron a buscar reconocimiento, que vinieron a buscar, wow, el varón ora de verdad, wow, el varón de verdad ayuna. Y es por simplemente de alimentar ese ego. Y cuando eso se alimenta, lo que estamos creando son monstruos personales, donde pensamos que le estamos orando a Dios y en realidad le estamos orando a nuestro ego. Eso es lo importante, ves que ellos buscaban ser aprobados por el hombre, pero nunca trataron de ser aprobados por Dios. Por eso es que Dios ve más allá del físico de las personas, porque cuando sabemos, Jonathan, que nos humillamos de verdad, la humillación empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Por eso es que Dios, cuando los veía, les decía hipócritas, porque su corazón los tenía dañados. Porque ellos nunca buscaron la aprobación de Dios para nada. Nunca dijeron para nada buscaron la aprobación de Dios, simplemente la aprobación del hombre. Por eso, hermano, usted nunca busque la aprobación del hombre, porque el hombre no es el que lo va a llevar al cielo. Yo sé que hay líderes los cuales son usados por Dios y son dirigidos y nosotros podemos dejarnos llevar por esa dirección porque Dios los utiliza, pero nunca hagamos las cosas como estos fariseos, que ellos nos vean que estamos haciendo las cosas siempre se hacen de corazón. ¿Ves? Por eso es que en Mateo 6, Mateo 5, 6, perdón, 6 nos dice, ¿ves? Mas tú cuando oras, ¿ves? Mas tú cuando oras entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está y que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves? ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Ves? Que no tenemos que estar tratando de ser como este fariseo que en la cara de la gente oramos, lo hacemos de pie, lo hacemos arrodillado. No. Dios te dice simplemente, enciérrate en tu recámara. Ves que Él es el único que puede ver en lo secreto y te va a recompensar en lo público. ¿Ves? Eso es lo que debemos hacer. Esta enseñanza la tenemos que poner en práctica, porque cuando ponemos las cosas en práctica, Jonathan, las perfeccionamos poco a poco. Mira, yo siempre he dicho que un bebé no nace caminando, Jonathan. ¿Qué tiempo toma un bebé empezar a caminar? 1 año, 2 años. ¿Ves? Y esto va a tomar tiempo en la enseñanza, hermano. Usted pone las cosas en práctica. Mira, ¿quieres aprender a orar? Enciérrate. Como tú eres sincero en forma de conversación, ves cómo lo estamos haciendo yo y el hermano Jonathan, estamos conversando y aprendemos a entendernos poco a poco. Ahora, no le escondas nada en el corazón, porque esto es lo que sucedía, que los fariseos eran, como digo yo, superficial, pero Jesucristo miraba su corazón, ¿ves? Miraba su corazón. Por eso algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos, ¿ves? Y la oración pública era una de las maneras empleadas para lograrlo. Jesús vio más allá de su acto de justicia propia. Ellos tenían como que decían lo propio. Por eso ellos siempre tiraban ¿cómo digo yo? El peso para ti. No, yo eres tú, Jonathan, yo no, yo estoy orando bien. Tú eres el que estás pecando, tú eres el que estás mal, allá tú con Dios. Pero el más mal que estaba era yo, porque de boca para afuera era una apariencia que yo vivía, y como los hombres que no son utilizados por Dios, porque acuérdate que hay dones y hay un don que se llama discernimiento, que es el que discierne lo que es espiritual y lo sobrenatural. Y cuando los hombres de Dios tienen ese discernimiento, van a ver entonces cuál es la intención de la oración de esa persona. Van a ver, porque se va a manifestar, ¿ves? Por eso es que estas personas, cuando hacían, lo único que querían era llenar los ojos de las personas. Pero estaban, Jonathan, como dice Jesucristo, podrido. Jesús enseñó que la esencia de la oración es más efectiva cuando estamos en comunión con Dios. ¿Ves la diferencia? Estar en comunión con el Señor. No enseñar o gritar o decir esto para que la gente vea que yo lo hago mejor. No. Si a veces la mejor palabra es la que no se dice, ¿no crees, Jonathan? Sí, es complicado cuando uno mira el estatus de los fariseos y mirarle la manera de orar en sí, el sentido y la intención de la oración es bastante seria, ya que
como decíamos al principio, hay una realidad y está en las intenciones de lo que la persona puede provocar. Cada cosa que la persona haga tiene que tener una intención escondida. Por ejemplo, el caso de los fariseos, cuando ellos están hablando, todo lo que ellos hacían, no tan solo lo decían por decirlo, lo decían porque tenían una intención detrás de lo cual ellos se valían. En pocas palabras, yo hago esto y como yo hago esto, se supone que yo sea aprobado por Dios. Se supone que porque yo haga esto, yo sea confirmado por Dios. Pero Jesús se ha dado de cuenta, así como el ejemplo dentro de la historia que Jesús nos habla de la mujer adúltera, cuando Jesús se dio de cuenta, ellos tenían una intención escondida, aunque estaban tratando de hacer las cosas conforme a la ley. El estatus de esa realidad es lo mismo que pasa en la oración. Están tratando de hacer algo bien, pero con una intención equívoca, una intención malvada, una intención perversa. Y eso es lo que daña, por ejemplo, la esencia de la oración. La oración es para uno humillarse delante de Dios, comunicarse, sincerarse con Dios, llegar a ese momento de intimidad con Dios. Pero cuando la oración se vuelve una representación de que Dios, estoy aquí, Dios, ¿dónde tú estás? Y no es malo, no es malo, solamente que lo hacemos como si Dios fuera el que lo controlamos a Él, como el que le tenemos que dar dominio y control y nosotros manejamos a Dios. Esas cuestiones no se pueden hacer así, ya que eso pierde o hace perder la esencia de la oración. Aleluya. ¿Ves? Por eso es que Dios nos dice hoy en Mateo 6, dice, mas tú cuando oras, ¿ves? Entra en tu recámara y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre te recompensará en público. ¿Ves? Que no tenemos que estar enseñándole a las personas lo que somos en Dios. ¿Ves? Dios se va a glorificar. Dios va a ponerte en alto cuando es necesario. ¿Ves? Por eso es que estas personas, usted cuando quiera orar, no se eche el guille porque lo hace bien o porque dice las palabras correctas. No, todo lo hágalo de corazón. Y mira el guille que se echaba este fariseo. Decía, en el 12 nos dice que ellos ayunaban 2 veces en la semana, doy diezmo y de todo lo que gano, daba. ¿De cuándo acá nosotros tenemos que echarnos en guille de todo lo que hacemos? Por eso es que yo siempre digo que la mejor palabra es la que no se dice. Usted no tiene que decir cuántas veces ayuna. Ahí en el 6:6 Jesucristo te explica que entres a tu recámara con la puerta cerrada. ¿Ok? Tú no le tienes que decir a Dios, ayuné 5 veces, ayuné 10 veces, Señor, para esto y para aquello, como hacían ellos que se echaban el guille en la palabra, echándose el guille de todo lo que hacían. Usted no tiene que echarse el guille de nada. Usted cuando haga las cosas, hágalas de corazón, con humildad. ¿Ves? Yo siempre he dicho que la humildad no tiene nada que ver con lo que usted se pone, con la ropa como viste, nada, sino con un estilo de vida que usted tiene. Que usted esté dispuesto a las cosas, ¿ves? Hacer las cosas, ayudar como tiene que ser, eso significa humildad. No tiene que decir, tengo unos zapatos caros y soy humilde de corazón. No, la humildad viene con un estilo de vida, que si usted ve que alguien no puede abrir la puerta, usted le abra la puerta. Si usted ve que hay un papel en el piso en la iglesia, recójalo, métaselo al bolsillo, bótelo después. No tiene nada que ver con que eso no me toca a mí o le toca al otro. No, usted lo haga y hágalo de corazón. Porque así el Señor se va a glorificar. Ves que los fariseos hablaban de todos y de todas estas cosas que hacían, pero nada les salía del corazón. Ves, estas personas que hablan mucho en el corazón no tienen nada. Porque el que tiene el corazón para Dios expresa del corazón lo que quiere hacer para Dios. A veces hasta una oración callada de corazón fluye como tiene que fluir. Ahora, ¿por qué no fluían en estas cosas? Por eso es que debemos escudriñarnos cómo estaremos haciendo la oración. Estaremos siendo como estos fariseos, que se echaban el guille de todo. O porque diezmo ganó 5,000 pesos al mes y diezmo casi 1,000 pesos. Dios se tiene que glorificar en mí, darme todas las partes. No. Esto no era lo que Jesucristo veía. Jesucristo veía la humildad del corazón. ¿Ves? Por eso cuando nos humillamos de verdad en lo oculto, cuando tú ves que tú lo haces correctamente, el Señor se va a glorificar. Y se glorifica y le enseña a todas esas personas que estás viendo que Dios está contigo de verdad. ¿Ves? Dios está contigo de verdad. Por eso en Mateo 6, 16, 18 dice, cuando ayunéis, tú no tienes que decírselo como decían estos fariseos.
que decían que ayunaban 2 veces a la semana. Aquí no nos enseña en Mateo que tenemos que decir, oh, ya llevo casi 45 días de ayuno, o llevo 25 días de ayuno. No, 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 eso no se dice. Mira lo que nos explica el Señor y cómo dice que lo hagamos, Jonathan. Mira lo que dice y cómo lo vamos a hacer. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrarle a los hombres que ayunan. ¿Ves? Usted no tiene que mostrarle a nadie, solamente a Dios lo que usted hace. Por eso es que Él te manda al oculto, a la recámara, Jonathan. Él te manda a hacerlo en lo oculto y Él se va a glorificar. Usted nunca, cuando lo vaya a hacer, quiere enseñar ahora mismo, Jonathan, me voy a poner así, porque es que estoy ayunando. Eso no se dice, no, 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 estas cosas son para Dios y usted las hace para Dios, ¿ves? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves? Estas personas ya tienen su recompensa. Ahora dice, pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza, ¿ves? Y lava tu rostro. ¿Para qué? Para que no mostrar a los hombres que ayunáis, sino al Padre. ¿Ves? Estamos viendo la diferencia que hacían los fariseos, Jonathan. Los fariseos querían mostrarle al hombre, pero Dios nos dice que para mostrar esto se lo mostramos a Dios de esta manera, ¿ves? Se lo mostramos como en lo oculto, ¿ves? Ungiéndote tu cabeza, lavando el rostro. Y dice, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jonathan, ¿qué tú crees? No, ahí es donde está ahí es donde está el secreto. El secreto está en que podamos hacer las cosas para conocer a Dios, para encontrar a Dios. Y es interesante como el verso dice que para que tu Padre que está en lo secreto te pueda recompensar en lo público. En pocas palabras, que cuando podemos entrar a esa recámara secreta y podemos llegar a ese lugar, entrar a ese secreto, o por así decirlo, en ese secreto de Dios, y yo poder relacionarme con Dios, ahí es donde yo voy a poder encontrar a mi Dios. En pocas palabras, relacionándome, comunicándome con Él mucho mejor. La cuestión es que cuando tú te das de cuenta del evangelio que se ha formulado, ha sido un evangelio de transferencia. Me voy a explicar, es como es cuando las personas piensan que entre más le dan a Dios, más Dios le paga. Es como si fuera un trabajo para ellos. Yo trabajo para ti, tú me das, y entre que tú me das, yo quiero que tú me des. Y en realidad Dios no está interesado, y hay que aclarar que Dios no está dependiendo de lo que tú hagas. Ya Él hizo el trabajo, ya Él hizo la función que ya tú tienes que elaborar. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en las buenas obras. El estatus que tenemos hoy en día es que pensamos que tenemos que ganar el favor de Dios, y nadie se gana el favor de Dios orando, nadie se gana el favor de Dios ayunando, nadie se gana el favor de Dios haciendo cosas buenas. Nadie se lo gana así. ¿Sabe cómo lo ganamos o lo llegamos a ganar? Mediante el Evangelio de Jesucristo, y conociendo de que nuestro Señor ha sido el que ha pagado el precio para que nosotros podamos de una otra manera elaborar buenas obras. Cuando el cristiano no sabe, o de una otra manera ignora eso, va a tener complejidades, va a tener dificultades en cuestiones de su oración. ¿Por qué? Porque en vez de orarle a Dios, va a estar orándose a sí mismo. Va a decir, Dios, yo te busco, yo oro. Señor, yo estoy aquí, lléname. Yo quiero que tú me uses. Y lo único que estamos buscando es cómo pagarle a Dios. Yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y estamos buscando como que lograr alcanzar el favor de Dios. Y el favor de Dios no se alcanza. Él te lo regaló. Aleluya, claro que fue gratuito. Ujú. Todo lo que Él hizo fue gratuito. Por eso es que debemos siempre escudriñarnos, hermano. No echarse el guille de nada. No diga que yo hice esto, yo hice aquello, como el yo del siempre, con el yo. Pero mira lo que sucede cuando siempre hacemos esto. Dice que los fariseos ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana para impresionar a la gente con su santidad. Usted nunca trate de impresionar a las personas, Jonathan, con lo que usted hace. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy podemos estar allá arriba, pero mañana podemos estar un poquito abajo. Por eso es que no debemos impresionar a ningún hombre de las cosas que Dios hace y se glorifica con usted. Por eso es que cuando hagamos las cosas en oculto, Dios se va a glorificar como quiera. ¿Ves? No seamos como esta gente, que lo que le gustaba era enseñarle a la gente lo que hacían supuestamente bien. Supuestamente, pero ahora a los ojos de los hombres. Por eso es que debemos hacerlo como Jesús lo recomendó en Mateo 6, del 16 a 18.
Jesús recomendó actos de hacerlo en silencio y con sinceridad. Y esto va junto, no lo vas a ir a hacerlo sinceramente, pero no en silencio. No. Todas estas cosas, todos estos actos que tú quieras hacer para beneficio de tu vida espiritual, Dios te dice que lo hagas en lo oculto. ¿Y cómo hacerlo? ¿De qué manera? No diciendo, mira, cuando usted vaya a ayunar y usted se va a preparar, yo no te tengo que decir, Jonathan, voy a estar en una separación de una semana. No. Usted lo hace en lo oculto para Dios y se prepara para Dios, para que Dios se glorifique. Gloria a Dios. Ahora, si yo lo invito a él y yo le digo, Jonathan, vamos a hacer esto para, tú sabes, que las cosas surjan como tienen que surgir, pues si él lo va a hacer en su lugar, si lo vamos a hacer colectivamente o si lo vamos a hacer individualmente, pero debemos hacerlo como Jesús nos explica en Mateos, en lo oculto, lavándote la cara, ungiéndote y no enseñándole a nadie que tú lo estás haciendo. Pero lo malo de los fariseos era que lo hacían y también le decían cuántas veces lo hacían. También se echaban el guille de cuánto dinero daban. Acuérdense, hermano, que no todo el tiempo nosotros los cristianos todos trabajamos. Hay algunos que tienen un trabajo más bajo, hay algunos que a veces no tienen ni trabajo, pero cuando tú das las cosas de corazón, por eso es que Dios se glorifica. En Lucas 11, 42 y 44 nos explica y dice, mira lo que dice, cuando son estas personas, ¿ves? Que se echan el guille para que la gente vea lo que hacemos para ser glorificado por los hombres, no por Dios. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mira lo que hacían los fariseos, pasaban por alto la justicia del Señor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ve que estos hombres no los sabían identificar. Por eso Jesucristo ¿cómo es que se dice esta palabra, Jonathan? Él les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque los sepulcros, si usted ha ido a un, ¿cómo es que se llama? A un cementerio, las lápidas por fuera están limpias, pero por dentro tú no sabes lo que hay porque tú no lo estás viendo. Pues así mismo eran ellos. Por fuera tú veías que estaban limpios y hacían todo, pero el Señor escudriña lo más profundo de tu corazón. Por eso es que debemos nosotros en esta hora cuidarnos de estas cosas, cuidar que no seamos como estos fariseos, que seamos hipócritas y todo sea de boca, que todo el mundo tenga que saber todo lo que usted trabaja en la iglesia, que usted es el mejor que guía la guagua, que usted es el mejor que limpia, que usted es el mejor que aquello. No. Dios nos enseña que todo lo hagamos de corazón. ¿Ves? Por eso es que dice, hay hipócritas y los llama sepulcros blanqueados. ¿Ves? Jesucristo critica a los fariseos porque lavaban sus manos pero no sus corazones. ¿Ves? Ese es el primero. Segundo, dice que recordaban pagar el diezmo pero se olvidaban de la justicia de Dios. Y el tercero dice, creerse justo por mérito propio es peligroso, pues nos conduce al orgullo. ¿Y qué dice la palabra del orgulloso? Que el Señor lo mira de lejos. No quiere decir que el Señor lo dejó, lo está velando de lejos, ¿ves? Y no permitas que el orgullo le impida a reconocer su necesidad con Dios, ¿ves? El orgullo que ellos tenían de lo que hacían era lo que los hacía ciegos y no podían ver lo que Dios verdaderamente creían, Jonathan. No, y se venía haciendo el caso, el estatus del mismo corazón, y yo creo que el corazón viene corriendo una parte importante para lo que es la vida de oración de las personas y lo que revelará, ¿sabe? Lo que revelará el estatus, así como lo reveló del publicano. El publicano, teniendo todos estos tipos de defectos, teniendo todo estando lejos, como dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún acercarse, ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, mostrándose y diciendo, Dios mío,
ayúdame a mí. En pocas palabras, que lo que le estaba reconociendo era su estatus delante de Dios. Y ese viene siendo la mejor forma de cómo Jesús puede romper con la confianza personal y el menosprecio que se crea dentro de la persona. Lo único que Jesús hace con los fariseos es bregar con esa cierta mentalidad de autosuficiencia, de narcisismo personal. Tú te das de cuenta de esto en la iglesia, donde anhelamos la admiración, anhelamos el reconocimiento, y cuando eso sucede, eso lo que crea es un corazón que es fácil para ser dañado. Y eso mismo pasa con los fariseos. Como los fariseos estaban detrás, disculpe, de cada una de estas cosas, eso creaba o esto formulaba un tipo de corazón que era fácil y era altamente atrapado por su propia confianza. Por eso es que Jesús viene con la parábola diciéndole y explicándole: yo quiero que ustedes entiendan que aunque el publicano no es aceptado por ustedes, es menospreciado por ustedes, él vino delante de mí de la manera correcta. No le aplaudo su pecado, no le aplaudo lo que hace mal, pero vino de la mejor manera correcta. Lo mismo pasa dentro del evangelio, que es como estamos mirando. Hay gente que hace cosas mal, no sé por qué Dios está obrando con ellos, es porque vienen de cierta manera que tú no te das de cuenta, porque vives confiándote de ti mismo y creando esta idea donde tú y Dios nada más tiene que admirarte a ti. Y en realidad la oración lo que hace es bajarnos a nosotros para que podamos reconocer que necesitamos de Dios y poder decir, como dijo el publicano: sé propicio de mi pecador. Sí, por eso vemos que y entendemos que desde un principio el publicano tenía una mala fama, hermano. Y muchos de estos que se han convertido hemos tenido mucha mala fama, así como yo, como algunos, muchos hemos tenido mala fama y hemos tratado de hacer lo mejor para Dios. Aunque hay gente farisea dentro de la iglesia que quieren hacerte la vida imposible. ¿Por qué? Porque no conocen tu corazón. Ellos siempre todo era superficial por los ojos. Y como este publicano, la gente lo veía de mala fama, todas las cosas que hacían, así nos identifican a veces a nosotros mismos, Jonathan. Nos identifican, ese hizo esto en un pasado y no nos quieren aceptar. Pero cuando nos humillamos a Dios de verdad y traemos nuestro corazón, es como el hermano Jonathan dice, no es que Dios nos va a aplaudir el pecado, pero sí Dios va a mirar la humillación de tu corazón y a donde Él te va a ayudar a llegar. ¿Ves? Que nosotros no estábamos... cuando yo vivía en el pecado, yo no vine a enseñarle a la gente lo que puedo hacer. Yo vine a buscar un cambio en Dios y le di la oportunidad a Dios para que Él me cambiara. Ahora, si el hombre no me quiere aceptar, eso es problema de ellos, ¿ves? Yo no, yo quiero una salvación, quiero hacer como este publicano, tener un corazón humillado, ¿ves? Por eso es que tenían mala fama, pero lo importante de todo que hizo el publicano fue que reconocer su pecado y pidió misericordia. ¿Ves? Usted aprende a reconocer lo que hizo mal. ¿Por qué tú te crees, hermano Jonathan? David no era un asesino. David no robaba mujeres. David no mandó a matar a su mejor amigo. Ahora, ¿cómo es posible que David haya hecho todas esas cosas malas, pero tenía el corazón de Dios? El secreto estaba en el cual David, cuando oraba, le oraba de corazón y le enseñaba las cosas malas al Señor, se las ponía en las manos. Es más, él decía: Señor, busca dentro de mí si hay algo que haya hecho mal. Por eso cuando usted ore como el publicano y usted ve que su oración no quiere fluir como es debido, usted le dice al Espíritu: dime si dije algo mal, dime si ofendí a alguien, dime si dije cosas que no eran debidas. Porque a veces el Señor permite estas cosas para que tú le seas sincero, así como fue el publicano. Usted puede entender que tiene una mala fama. El publicano entendía que tenía una mala fama, pero lo importante es serle sincero al Señor, decirle: sí, es verdad, Señor, tengo una mala fama, pero escuché de un Cristo que cambia. Escuché de un Cristo que transforma. Escuché de un Cristo que hace nuevo y nos hace nueva criatura. ¿Ves? Por eso es que el publicano, el que era malo, estaba profundamente consciente de su pecado. Si usted se tropieza, usted tiene que estar consciente de lo que hizo.
consciente de lo que hizo, así como el publicano, ¿ves? Era consciente y estaba profundamente consciente de su pecado y su culpa, y en el arrepentimiento se volvió del pecado a Dios, pidiendo perdón y misericordia. En esta noche usted, si se ha tropezado, si ha hecho cualquier cosa en la cual usted quiera arrepentirse, mire, vaya delante de la persona de Dios, que su estatuto o su pasado o lo que usted hizo en el pasado, el Señor no se lo va a sacar en cara como estos fariseos hacían. ¿Ve? Hay mucha gente en el gobierno cristiano que le gustan sacarle en cara a las personas su pasado, y eso a veces lastima. ¿Ve? Por eso es que siempre debemos poner la vista en Cristo, porque Él es el que nos va a aceptar. Nos va a aceptar así, con toda y mala fama que tuvimos, Él nos va a aceptar. Porque tenemos un corazón limpio. Lo importante es que usted abra su corazón a Dios. No haga como los fariseos, que tenían el corazón cerrado, pero querían que los vieran como buenos. Ahora, estos tenían una mala fama, pero tenían su corazón abierto para Dios, Jonathan. Así mismito, y es increíble cuando uno mira y toma el tiempo de meditar acerca de estos dos personajes, ya que hoy en día dentro de las iglesias, esos estándares están, queramos o no, esos estándares siguen existentes en nuestras iglesias, donde tenemos un grupo de personas que va a creer que por orar de cierta forma, por hacer las cosas de cierta manera, Dios los oye más, Dios los escucha más, se siente más a Dios, ¿sabes? Son cosas que día tras día el evangelio que se lleva y se elabora, a veces se lleva de acuerdo a cómo estas dos personajes elaboran su vida cristiana, como el fariseo y el publicano. Y es triste porque podemos darnos de cuenta que la realidad de lo que Jesús quería hacer era enseñarle a los fariseos de que Dios tenía el poder de justificar a quien Él quisiera, solamente con lo que sabemos y comprendemos de la Biblia, así como dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, mostrando de que la vida de arrepentimiento es la clave perfecta para que Dios pueda acercarse de nuevo al ser humano. Dios no está lejos del hombre, Dios lo único que está lejos es del pecado, y desde el momento que el hombre siga practicando su pecado, Dios se va alejando, Dios se va estando lejos. Pero lo interesante de Dios que todavía Él está ahí para aceptar y poder permitir que mediante el arrepentimiento pueda acercarse a Dios, así como nosotros nos acercamos a Él. Y es muy necesario de cuidarnos de este estatus, de no ser como los fariseos y ser sinceros con Dios, porque todos tenemos un fariseo por dentro. Todos tenemos ese tipo de estándar de fariseo que cuando nos toca siempre sale. Pero la realidad es que Dios también está dispuesto a trabajar con la área de nuestro corazón y poder ser sinceros con Dios y decir: Dios mío, ayúdame, porque mi corazón te necesita. Aleluya, ¿ves? Por eso es que este versículo es bien importante. Dios no desprecia ¿qué? Un corazón humillado, ¿ves? Dios jamás te va a despreciar. Cuando tú te humillas de manera especial con el corazón, así como dice el versículo, Jonathan, no va a importar lo que tú has hecho en el pasado. Él simplemente va a ver la humillación que tú le estás dando de corazón. Por eso es cuando él miraba los corazones de los fariseos, decían: pero esta gente parece que ni corazón tienen. Tú sabes que los sepulcros blanqueados dentro tienen gusanos. Tú sabes que ahí hay algo muerto. Quiere decir que su corazón dentro estaba muerto. Pero cuando Dios nos dice en esta palabra que nos humillemos de corazón, la humillación de corazón nos va a llevar alto. Por eso es que mira la diferencia de estos dos personas. Dice que os digo, que ese es el 14, que este que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque él sabía y él reconocía su estatus. Y le hablaba al Señor: Señor, pues bueno, esto es en mis propias palabras. Señor, yo sé que yo robo, yo sé que yo hago todas estas cosas, pero dentro de mi corazón hay una humillación de perdón. Dentro de mi corazón yo quiero mostrarte a ti que verdaderamente estoy arrepentido de lo que hago. Por eso es que debemos ser así. Cada vez que usted se humille, hágalo de corazón. No le esconda nada a Dios en su mente, porque Dios lo conoce todo. Usted dígaselo a Dios: Señor, pues mira, estos son mis pensamientos. Esto es lo que he pensado, esto es lo que he hecho, para que usted vea que Dios se va a glorificar en su vida.
Mira lo que dice en Mateo 23:12. Hermanito Jonathan dice que porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ve? Ahí vemos las dos diferencias. El fariseo se exaltaba tanto, pues Dios ¿qué hacía? Lo miraba de lejos. Pero aquel que era malo se humillaba de verdad, pues ahí es que Dios lo miraba de cerca. Y en Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ves? También en Lucas nos lo explica y en Mateo 23:12 nos dice lo mismo. Ahora mira, el fariseo pensaba que era perfecto y que no necesitaba la ayuda de Dios. Usted nunca piense que usted es perfecto. Mira, hoy el Señor lo podrá usar con unción, con poder. Usted podrá poner las manos y gente sanarse. Pero si mañana le place al Señor, en el cual, bueno, hoy no te voy a usar en sanidad, nada más ora y prepárate, pues no se enoje, no se enoje, porque Dios conoce los corazones. A veces Dios nos pone en prueba en cosas, Jonathan. ¿Vas a ser fariseo o vas a ser como este publicano? ¿Vas a tener un corazón podrido o vas a tener un corazón humillado? Usted es el que decide cómo trabajar en estas cosas. Usted lo va a decidir. Dice: pero el publicano sabía que no era perfecto y que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Ve? El fariseo se echaba el guille de que hacía las cosas, se creía perfecto, pero en su corazón era malvado. Ahora, el publicano aceptaba la realidad. Soy débil, soy pillo, hago esto. El que usted acepte delante de la presencia de Dios lo que usted ha hecho, las cosas que usted hace, no lo hace usted menos cristiano. A veces el problema es que nosotros no queremos decirle a Dios para que Dios no nos avergüence, pero que usted no entiende que cuando usted le es sincero a Dios y le dice todas estas cosas, Dios se glorifica. Por eso es que a veces estos fariseos cuando se echaban el guille, Jonathan, yo me echo el guille y yo vengo y le digo a Dios: no, el hermanito Jonathan que no hace esto, eso puede hacerle daño al hermanito Jonathan. ¿Por qué? Porque le estoy tirando todo encima. ¿Ves? Y a veces estas actuaciones, como los fariseos, podemos hacer que la gente se salga de la iglesia. Jonathan, podemos hacer que esa gente no quieran volver. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros cuando teníamos esta pasada manera de vivir, a veces éramos acomplejados, a veces cometíamos todas estas cosas para tratar de entrar en la sociedad. Y como a veces no entramos en la sociedad por quienes somos de verdad, pues a veces hacemos como estos fariseos, empezamos a hacer cosas superficiales para que nos vean y poder entrar en esa sociedad. El cristianismo no es así. El cristianismo, usted va de sincero a Dios y le dice al Señor: cometí todas estas cosas, y usted va a ver la diferencia en la cual Dios se va a glorificar en su vida. ¿Ves? Dice: él era humilde y le pidió a Dios que lo perdonara. Jesús le dijo que las personas debían ser como un publicano. ¿Cómo en esta noche usted se identifica? ¿Como un fariseo o como un publicano? Señor, gracias te damos por esta maravillosa conversación que hemos hecho yo y nuestro hermano Jonathan. Señor, te doy estamos más que agradecidos por esta oportunidad.